Buenos días chicos, comenzamos con la glándula conocida como hipófisis o pituitaria. Es una glándula muy chiquita, más o menos tiene 1 centímetro de diámetro. Si lo comparamos, podemos compararla con una semilla de arveja. Pesa más o menos entre medio a 1 gramo y está unido al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario o tallo pituitario también. Es una glándula, si bien es chiquitita esta glándula, tiene 2 lóbulos, el 80% corresponde, o sea, el 80% del peso de esta glándula corresponde a este lóbulo anterior, adenohipófisis, y el 20% del peso de la glándula corresponde al lóbulo posterior o neurohipófisis. Si bien son 2 lóbulos que tienen también orígenes embriológicos diferentes. Bueno, la glándula hipófisis se encuentra en una concavidad del hueso esfenoide. Este azul es todo el hueso esfenoide y acá hay una concavidad que se conoce como silla turca del esfenoide. Ahí está apoyada la glándula hipófisis o pituitaria. Bueno, la hipófisis tiene 2 lóbulos. El lóbulo anterior, que es este, que se llama también adenohipófisis, y este lóbulo, que es el lóbulo posterior o neurohipófisis. Ambos tienen orígenes embriológicos diferentes. La adenohipófisis se origina a partir de una invaginación del epitelio faríngeo, conocido como bolsa de Rathke, y la neurohipófisis o lóbulo posterior se origina a partir de una evaginación del propio hipotálamo, o sea, forma parte del sistema nervioso. Bueno, acá podemos observar en esta imagen cómo se va formando la glándula hipófisis y cómo tienen orígenes embriológicos diferentes. Acá podemos observar que este es el hipotálamo, este es un embrión de 4 semanas, esto es un embrión de 8 semanas y esto es un embrión de 16 semanas. Acá podemos observar cómo la evaginación del hipotálamo, fíjense acá, la evaginación del hipotálamo va a dar lugar a la neurohipófisis y cómo la invaginación del epitelio faríngeo va a dar lugar a la adenohipófisis. Bueno, si bien la hipófisis es una glándula muy pequeña, solamente el lóbulo anterior, o sea la adenohipófisis, produce 6 hormonas. Solamente la adenohipófisis, sí, que es la adenocorticotrofina, que controla el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, de la corteza suprarrenal. Después tenemos la tirotrofina, que controla el funcionamiento de la glándula tiroides. La hormona del crecimiento, que enseguida vamos a hablar de cuál es la función, porque prácticamente la hormona del crecimiento afecta a todos los tejidos del cuerpo. Después tenemos las gonadotróficas. ¿Por qué? Porque actúan sobre las gónadas, que es la folícula estimulante o también la sigla FSH, y la hormona luteinizante o LH. Ambas hormonas se producen en ambos sexos, masculino y femenino. La diferencia es que estas dos hormonas en la mujer actúan sobre los ovarios, estimulando el desarrollo de los folículos y la producción de estrógeno y progesterona, y después la transformación del folículo en cuerpo amarillo lúteo. Y en el caso de los varones, estimula a las células de Leydig para que produzcan testosterona y también la espermatogenia. Bueno, y después por último la prolactina, que estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de leche, no la secreción de la leche. La neurohipófisis, o también conocido como lóbulo posterior, produce 2 hormonas, ¿sí? Una de ellas es la oxitocina, que es la hormona que hace que el útero se contraiga en el momento del parto, y después también en el momento de la lactancia hace que los conductos galactóforos de las glándulas mamarias se contraigan para secretar la leche. Se produce cuando el bebé toca el pezón de la madre. Y después tenemos la antidiurética o vasopresina, que es la que estimula la reabsorción de agua a nivel de los riñones. Bueno, la adenohipófisis para producir esas 6 hormonas tiene 5 tipos de células diferentes. Estas células, que se conocen como células acidófilas,
que corresponden al 30 o 40% aproximadamente del ADN hipófisis, se conoce como células somatótrofas que producen la hormona de crecimiento o somatotrofina. Acuérdense que la sigla es GH. Después tenemos las células conocidas como corticótrofas, que son las que producen la hormona adenocorticotrofina, que corresponde más o menos al 20% de las células de la adenohipófisis, y después todo el resto, más o menos el 3 a 5% de los demás tipos celulares corresponde a las células conocidas como tirótrofas, que producen la tirotrofina, o también conocida como TSH, las gonadótrofas, que producen la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH, y después tenemos las células conocidas como lactótrofas que producen las prolactinas. La sigla de la prolactina es PRL. Bueno, si bien la adenohipófisis tiene 5 tipos celulares que producen esas 6 hormonas, pero a su vez la producción de hormonas está controlada por el hipotálamo. Entonces el hipotálamo produce factores estimulantes o inhibitorios que pasan al torrente sanguíneo en una zona conocida como eminencia media a unos vasos conocidos como porta hipotálamo hipofisiario. Entonces esa sangre que transporta esos factores estimulantes o inhibitorios llegan a la adenohipófisis controlando la producción de hormonas adenohipofisiarias. Bueno, ya vimos de que el hipotálamo produce factores estimulantes o inhibitorios, vimos cómo llegan a la adenohipófisis. Ahora vamos a ver cuáles son esos factores estimulantes o inhibitorios. Tenemos, el hipotálamo produce una hormona conocida como tiroliberina, que su sigla es TRH, y que viaja por el sistema porta hipotálamo hipofisiario a la adenohipófisis para estimular a las células tirótrofas para que produzcan tirotrofina. Por otro lado, también produce la hormona liberadora de las gonadotrofinas, o también conocida como GnRH, que estimula a las células gonadótrofas de la adenohipófisis para que produzcan FSH y LH, o también conocida como hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Por otro lado, también produce la hormona liberadora de las corticotrofinas, o CRH, que estimula a las células corticótrofas de la adenohipófisis para que produzcan adenocorticotrofina. Por otro lado, tenemos el hipotálamo produce la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, también conocida como GHRH, que estimula las células somatótrofas para que produzcan la hormona de crecimiento o somatotrofina, conocida como GH, pero también produce factores inhibitorios, como por ejemplo la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que estimula, o sea, inhibe, actúa sobre las células somatótrofas, inhibiendo la producción de la hormona somatotrofina. Y por otro lado tenemos el hipotálamo también produce la hormona inhibitoria de la prolactina, o PIH, que actúa sobre las células lactótrofas, inhibiendo la producción de prolactina. Bueno, la mayoría de las hormonas producidas por la adenohipófisis no actúan directamente sobre los tejidos blancos, sino que actúan sobre otras glándulas, estimulando la producción de hormonas por parte de otras glándulas, como por ejemplo la adenocorticotrofina, que estimula la producción de hormonas por parte de la corteza suprarrenal, la tirotrofina, que estimula la producción de hormonas por parte de las glándulas tiroides. Pero la somatotrofina, que es la hormona producida también por la adenohipófisis, las células somatótrofas, no actúan indirectamente, sino actúan directamente sobre casi todos los tejidos y órganos del cuerpo. La función de la somatotrofina o hormona de crecimiento es aumentar el tamaño de las células, la reproducción celular. Por lo tanto, estimula a las células para que tomen aminoácidos y sinteticen proteínas, pero también es una hormona que ahorra la glucosa, o sea,
disminuye la utilización de la glucosa como fuente de energía y estimula la utilización de los ácidos grasos, o sea, de los lípidos como fuente de energía. Por eso que justamente en la adolescencia, cuando aumenta la producción de somatotrofina, normalmente pierden tejido graso. Bueno, acá hay un gráfico que representa la función de la hormona de crecimiento somatotrofina. Recuerden que la hormona de crecimiento somatotrofina estimula el crecimiento de los huesos y músculos, principalmente en los huesos, estimula la división de los células osteoprogenitoras para formar más osteoblastos y entonces eso provoca el crecimiento óseo. También lo que hace es aumentar el número de osteocitos principalmente, o sea, se reemplaza el cartílago. Recuerden que entre la epífisis o cabeza de los huesos y la diáfisis o cuerpo existe un cartílago que se conoce como metáfisis, que permite el crecimiento en altura, en longitud de los huesos, y ese cartílago es reemplazado por hueso. Entonces se produce el rápido crecimiento del individuo, pero al final de la adolescencia termina reemplazándose completamente ese cartílago por hueso. También actúa sobre el tejido adiposo y sobre el músculo, primero sobre el músculo evitando que incorpore glucosa, porque es una hormona que ahorra glucosa, entonces evita que las células musculares tomen la glucosa, pero también que el tejido adiposo tome glucosa y estimula el tejido adiposo para que transforme, libere los triglicéridos y que esos lípidos estén disponibles para usarlos como fuente de energía. También estimula el hígado para que libere glucosa, entonces es una hormona que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Bueno, ¿cómo se regula la producción de hormona de crecimiento GH? Bueno, sabemos o habíamos visto hoy de que la hormona de crecimiento es controlada por factores estimulantes e inhibitorios producidos por el hipotálamo, pero también hay ciertas situaciones que modifican la producción de somatotrofina. Por ejemplo, o sea, incluso durante un día puede variar la producción de somatotrofina. Por ejemplo, se ha comprobado de que en la vida fetal es mucho mayor la producción y unos meses después del nacimiento, y es también muy elevada en la adolescencia, pero también en una persona adulta varía diariamente, o sea, mayor la producción de somatotrofina durante el sueño que durante la vigilia. Pero también lo que puede provocar un aumento en la producción de somatotrofina es la inanición extrema, el déficit de proteínas, o sea, déficit de proteínas o de aminoácidos sanguíneos, la hipoglucemia, o sea, cuando se reducen los niveles de glucosa en sangre, pero también cuando se reduce las concentraciones de ácido graso en sangre. La actividad física también estimula la producción de somatotrofina, la excitación, el traumatismo y también la hormona grelina producida por el estómago. Bueno, existen, o sea, en el caso de anomalías en la adenohipófisis, existen dos tipos de enanismo. O sea, el enanismo se produce por la hiposecreción de la hormona de crecimiento o somatotrofina, pero que se da en la niñez. Pero existen dos tipos de enanismo. El enanismo panhipoficiario, que es el menos común, menos frecuente que se dé, se produce por anomalías en la secreción de todas las hormonas por parte de la adenohipófisis. Entonces, esas personas son incluso estériles, o sea, aparte de tenerse el crecimiento en altura, son estériles también. Y después, lo más frecuente es el enanismo hipoficiario, que solamente se debe a la destrucción de las células acidófilas o somatótrofas de la adenohipófisis y entonces solamente se produce la hiposecreción de somatotrofina. Entonces se produce la soldadura temprana de la diáfisis con la epífisis de los huesos, o sea, en forma temprana el cartílago de crecimiento reemplazado por hueso y entonces la persona no crece en altura. Por ejemplo, un enano hipoficiario de 10 años tendrá la altura de un niño de 5 años
y un enano hipoficiario de 20 años llegará a la altura de un chico de 7 a 10 años. Bueno, ¿qué ocurre cuando pasa lo contrario? O sea, hay hipersecreción de somatotrofina. Normalmente, o sea, la hipersecreción de somatotrofina está asociada a tumores en la adenohipófisis. Bueno, la hipersecreción, si se produce antes de que el individuo ha detenido su crecimiento, antes de la pubertad, se produce lo que se conoce como gigantismo hipoficiario. Su cuerpo no para de crecer, sus huesos se siguen prolongando, entonces cada vez el individuo es más alto, pero resulta que su corazón no crece en la misma medida que crece su cuerpo, por eso que normalmente raras veces superan los 30 años. Y después, si la hipersecreción se produce en edad adulta, se produce lo que se conoce como acromegalia, o sea, crece el maxilar inferior, el hueso frontal y las manos y los pies. Acá hay una mano de un individuo normal y acá un individuo con acromegalia, crecen las manos también y los pies. Bueno, acá tenemos otra imagen donde podemos ver un individuo con el gigantismo hipoficiario y acá un individuo con acromegalia, manos grandes, maxilar inferior y frente, que es lo que crece. Bueno, ya vimos que el óvulo anterior produce somatotrofina, también produce otras hormonas que controlan el funcionamiento de otras glándulas endocrinas, como por ejemplo la adenocorticotrofina, que controla el funcionamiento de la corteza de las glándulas suprarrenales, también la tirotrofina, que controla el funcionamiento de la tiroide, la FSH y la LH, que controlan el funcionamiento de las gónadas, o sea, ovarios en la mujer y testículos en el varón, y tenemos la prolactina, que estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche, no la eyección de la leche. Estas son las hormonas producidas por la adenohipófisis. Pero recuerden que la adenohipófisis tiene un origen embriológico diferente a la neurohipófisis. La neurohipófisis en realidad son neurosecreciones, o sea que son secretadas por las terminaciones nerviosas, los axones de neuronas, pero esas neuronas están ubicadas en los núcleos supraóptico y paraventricular, o sea, tanto el núcleo supraóptico como paraventricular está formado por dos tipos de células que producen secreciones diferentes, pero estas son dirigidas por los axones de las neuronas y cuando hay un estímulo adecuado son liberadas por las terminaciones nerviosas, porque todo el tejido de la neurohipófisis son células de sostén conocidas como pituicitos. Entonces acá hay un montón de células conocidas como pituicitos cuya función es solamente función de sostén, porque las hormonas las producen los cuerpos de las neuronas ubicadas en estos dos núcleos, supraóptico y paraventricular, y viajan por los axones y son acumuladas en los botones terminales, y cuando hay un estímulo estas hormonas son liberadas. ¿Cuáles son esas dos hormonas? Una de ellas es la hormona antidiurética o vasopresina, que estimula la reabsorción de agua a nivel del tubo contorneado distal y los tubos colectores presentes en las nefronas de los riñones. Cuando hay receptores de osmolaridad de la sangre, y que cuando la osmolaridad de la sangre aumenta el 1 o 2%, entonces aumenta la reabsorción de agua a nivel del tubo contorneado distal y tubo colectores. Pero también el alcohol, por ejemplo, inhibe la reabsorción de agua, pero porque inhibe la producción de esta hormona que se llama antidiurética o vasopresina. Entonces, por eso es que normalmente las personas después de ingerir bebidas alcohólicas cada ratito van al baño. También el frío inhibe la producción de antidiurética, y lo que estimula la producción de antidiurética no solamente es el aumento de la osmolaridad de la sangre, sino también, por ejemplo, una hemorragia intensa donde una persona pierde medio litro de sangre, también aumenta la producción de antidiurética. Ahora,
Otra de las hormonas es la oxitocina, que es la hormona que estimula, o sea, cuando el bebé toca el pezón, por estímulos nerviosos llegan al hipotálamo y el hipotálamo provoca la liberación de oxitocina. Lo que hace la oxitocina es estimular a las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos de las glándulas mamarias para que se contraigan y se liberen la leche. También provoca la contracción de los conductos galactóforos y entonces está relacionada con la mayor eyección de la leche. Pero la producción de la leche es estimulada por una hormona producida por la adenohipófisis, que es la prolactina. Entonces acuérdense, solamente la eyección de la leche. Pero también la oxitocina lo que hace es provocar las contracciones del útero en el momento del parto y también la dilatación del cuello uterino. O sea, el útero hasta los 6 meses de gestación es poco sensible a la oxitocina, o sea que no va a responder a la producción de oxitocina. Pero, ¿qué estímulo puede provocar la producción de oxitocina? Justamente la presión de la cabeza del feto, el polo craneal del feto, sobre el cuello uterino, entonces aumenta la producción de oxitocina. Pero esa oxitocina, ¿cómo llega el embarazo a término? Porque la placenta produce una enzima que justamente desdobla la oxitocina y también inhibe la producción de oxitocina, la progesterona que produce la placenta. Entonces, por eso que el embarazo llega a término, pero una vez que la placenta, o sea, el embarazo llega a término y la placenta ya no produce progesterona y no produce esa enzima que desdobla la oxitocina, entonces el útero responde ante la oxitocina y se produce la dilatación del cuello del útero y las contracciones del útero provocando la expulsión del feto.